Vamos a retomar el tema que había comentado. A mí esta cifra me parece alarmante. Del 100% de llamadas que ingresan a la central de emergencias de los bomberos, o que ingresaron en el 2015, 2 millones aproximadamente, el 97% eran llamadas falsas. El 97%. Me parece escandaloso, porque aquí hay un tema básicamente de, no solamente de consideración, sino de cultura cívica. Sí, hay muchos niños que hacen esas llamadas y hay papás que no están haciendo la advertencia adecuada y que no están enviando el mensaje adecuado a sus niños. Y el día que esos papás con niños traviesos necesiten comunicarse verdaderamente frente a una emergencia con los bomberos, no van a poder comunicarse, porque el teléfono no se lo van a contestar nunca, porque las operadoras y operadores están atendiendo por orden de entrada de la llamada a los decenas de infelices que creen que es gracioso llamar a molestar y hacer pasadas a un teléfono que se dedica a disponer de los recursos de los bomberos y enviarlos para atender emergencias reales y que muchas veces revisten riesgo de vida. Estamos con César García Lanfranco, él es comandante de la Dirección de Prevención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, para hablar de esta situación que es absolutamente dramática por un lado, pero indignante por supuesto, ¿no es cierto? Comandante, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, 97% de falsas alarmas, y estas falsas alarmas han conllevado a movilizar además recursos, ¿o no necesariamente? Sí, efectivamente, nosotros recibimos alrededor de 6.000 llamadas diariamente en un turno de 24 horas, las cuales aproximadamente el 97% son llamadas falsas, son personas que llaman y no hablan. Bien. Gente que llama simplemente a insultar, a hacer bromas, a hacer consultas. Y eso distrae finalmente a la operadora para poder despachar una llamada real de una emergencia. Claro, claro que sí. Ahora, ¿ha ocurrido que alguna de estas llamadas ha sido generando una falsa emergencia y que se ha tenido que movilizar al personal? Sí, sí. Lamentablemente hay personas que llaman por teléfono, la llamada es tan veraz probablemente para la operadora, que la operadora despacha las unidades a la zona donde es la emergencia supuestamente, dejando desguarnecida la zona que esta estación debe de cuidar. Y finalmente cuando llegan las unidades no hay nada, no hay informante, ya la persona ya no quiere contestar el teléfono y no hay nada, ninguna emergencia. Ahora, el teléfono queda registrado, ¿no hay alguna posibilidad de hacerle seguimiento y sancionar al adulto responsable en caso haya sido un niño el que haya generado esa llamada, o sancionar al responsable directo de quien llamó? Existe una ley hace 2 años que se promulgó en el Congreso que todavía no está reglamentada, lamentablemente, por una serie de factores de una serie de instituciones que tienen que intervenir. Y no hay finalmente una sanción efectiva para las personas estas que llaman, ¿no? Ahora, yo me imagino lo que conversábamos fuera de cámaras, que esta práctica irresponsable, egoísta, producto del ocio, de criaturas traviesas, pero también de adultos que no tienen nada mejor que hacer, se repite en otros países. ¿Con este mismo porcentaje? No, los porcentajes difieren, son más pequeños, más o menos en los Estados Unidos llamar al 911 es una sanción penada en los Estados Unidos. Finalmente, la primera cámara que existe donde se recibe la llamada está enfocando. La patrulla más cercana llega al lugar para confirmar si efectivamente una emergencia, y si no lo es, la persona tiene un serio problema, ¿no? Claro. Claro, entonces lo que falta acá es reglamentar una norma, pero ¿contra qué se está tropezando que se apruebe esta reglamentación? Lo que pasa que ahí tiene que intervenir Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Oxitel, y sobre todo las compañías que prestan el servicio de telefonía, ¿no? Para que puedan advertir a sus usuarios que utilizan las líneas de no hacerlo y simplemente entregar esa información, esa data a los ministerios para poder haber una sanción efectiva a las personas que llaman, ¿no? Ahora, ¿cuántas llamadas entran? O sea, porque en la pantalla aparece el número de donde se está llamando. Correcto, correcto. Ya, y perfectamente se puede rastrear, pero el rastreo tiene que ser con autorización de todos estos organismos. Efectivamente. Las compañías de teléfono, Oxitel. Nosotros no lo podríamos hacer porque tendríamos que tener otro personal exclusivamente para hacer ese servicio, y nosotros, nuestra central de bomberos 116, 116, central 105, que es de la policía, recibe simplemente llamadas y despacha a las unidades a los lugares donde se requiere la ayuda, ¿no?
no hay un lugar donde que se pueda hacerle seguimiento a una llamada falsa, ¿no? ¿Y se aplica en algún lugar del mundo multa económica, digamos, que viene inmediatamente en tu recibo? Si se registró que hiciste una llamada falsa y la multa es tanto y te la clavan en tu recibo de teléfono. Existe en otros países, ¿no? esa reglamentación, sí, existe. ¿Verdad? Y funciona y no se viola ningún principio de libertad individual. Sí, más allá de eso es un tema cultural nosotros tenemos que tener conciencia. Pero si no le golpeas en algún lado, que le duela al usuario, no va a ver el papá que le diga, hijito, no lo hagas, porque el niño está haciendo una travesura. Pero lo que es peor, me estabas comentando, que hay adultos que lo hacen y incluso reciben llamadas desde penales. Sí, las llamadas son de diferentes sitios, ¿no? Son niños que a veces no están con el cuidado de sus padres, que ver qué están haciendo con el teléfono. Personas que simplemente no están haciendo nada, personas en estado etílico y personas que están privadas de su libertad, que son las que, como tienen teléfonos públicos y el teléfono pues es un teléfono gratuito, una línea gratuita, llama y están ocupando un servicio de emergencia. Porque además entran en un diálogo con la operadora, entreteniéndola innecesariamente. Ha habido muchos casos donde tenemos incendio de proporciones y necesitamos más unidades, y las unidades más cercanas a prestar el apoyo que ya se requiere están atendiendo una falsa alarma. Entonces hay que tener mucho cuidado, es muy sensible de llamar a un teléfono de emergencia. Claramente. Ahora, para que la gente entienda por qué cuando sí tiene una emergencia no le contestan, y en vez de echarle la culpa a los bomberos por ineficientes, entiendan que lo que está pasando es que la central está congestionada. ¿Cómo es la atención de las llamadas? Las llamadas ingresan a diferentes módulos de las operadoras. Una operadora puede estar recibiendo hasta 3 llamadas de emergencia al mismo tiempo y puede estar despachando a las unidades. Y entran en una cola de espera, si se puede decir. Claro. Si yo estoy llamando de un teléfono X a la central de bomberos y no me contesta, es porque estoy en espera. Claro. A veces desespera llamar al bombero, a los bomberos, y no llega, porque está en una lista de espera, y probablemente en esa lista de espera hay llamadas muchas veces falsas. Claro. Que comienzan a bromear. La operadora corta inmediatamente cuando ya ella ve que es una llamada falsa, pero finalmente ocupa determinados valiosos segundos que pueden salvar una vida. Sí. ¿Cuántas llamadas ingresan en promedio al día? Al día se recibe alrededor de 6.000 llamadas. ¿Y de esas 6.000, entonces qué? ¿5.500 son falsas? Sí, claro. O si no es más. Así es. Solamente el 3% son llamadas reales. Increíble. Entonces aquí hay un doble trabajo que hay que hacer. Para empezar, la exhortación que tendrían que hacer ustedes a los padres de familia y en general a la comunidad. Sí, nosotros hacemos un llamado a los ciudadanos de los teléfonos de emergencia 105, Central de Bomberos 116, son teléfonos para emergencia única y exclusivamente. Por favor, cuando tengan una emergencia, llamen a ese teléfono. Si necesitan alguna información adicional, hay teléfonos administrativos como el 399-1111 de los bomberos, que pueden llamar para hacer una consulta, pero no al 116, que es única y exclusivamente para emergencias. Ese es el mensaje que tenemos que llevarle a nuestros hijos, que no es gracioso, además no malgastar la línea en vano, y menos entretener el tiempo de las personas que están a nuestro servicio ad honorem, además en el caso de los bomberos. Y la exhortación en manos de quién está la reglamentación de la ley que podría aplicar sanciones a quienes hagan esto. Diferentes instituciones, como le comentaba, los ministerios, Occitel, las compañías de seguro que tienen que poner de su parte para poder parar esta cantidad de llamadas que nosotros recibimos, ¿no? ¿Cuántos incendios atienden a la semana y cuántas emergencias, digamos, atienden para que tomen conciencia de lo importante es que tener las vías telefónicas despejadas para que puedan actuar rápido? Nosotros registrados en Lima, Callao e Ica tenemos alrededor de 195, promedio de 190, 95 emergencias de incendio semanalmente. Más de 1.200 emergencias médicas atendidas, alrededor de 75 emergencias por materiales peligrosos, rescates, accidentes vehiculares. ¿Cómo es que los bomberos estén abanicándose en el cuartel no haciendo nada? O sea, tienen muchísimo trabajo. Tenemos mucho trabajo diariamente, la población continúa creciendo. Así es. Muchos vehículos circulan por la ciudad, tenemos muchos incidentes en un día y tenemos que trabajar forzosamente día a día para poder darle seguridad a la población. Yo le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros explicándolos, y nos vamos a sumar permanentemente a esta campaña de concientización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.